Hola a todos. En el último vídeo de la historia del universo y la Tierra nos quedamos en el proceso de hominización hasta Homo habilis. El Homo habilis se caracteriza por parecerse al australopiteco en muchos aspectos, como la cara y los dientes. Seguía siendo de pequeño tamaño, de apenas 1 metro de estatura y 40 kilos de peso. Sin embargo, su volumen cerebral claramente era mayor, de unos 700 centímetros cúbicos, y sus piernas estaban mejor adaptadas al bipedalismo. También se ha encontrado junto a Homo habilis sencillos instrumentos que sin duda proporcionaron ese filo cortante que compensaría la reducción de los dientes caninos. Más tarde, esa humanidad de Homo habilis u Homos diestros inició su trayecto de expansión desde África a Europa y Asia. Su cerebro se agrandó hasta sobrepasar los 800 centímetros cúbicos y la bóveda craneana también se alargó, al tiempo que sobre las órbitas oculares se desarrollaron lo que se conoce como arcos superciliares, que debieron de actuar como una especie de visera sobre los ojos, que entre otras hipótesis pues serviría para protegernos del sol. Este nuevo tipo de homínido, diferente al anterior, es conocido como Homo ergaster u Homo trabajador, y fue el primer homínido en no huir del fuego y utilizarlo, aunque no sabía crearlo. Más adelante el fuego se convertiría en las estirpes sucesoras en una de las principales fuentes de energía, pues la utilizaban para la fabricación de utensilios, para cocinar alimentos y para darse calor, y ni duda cabe que permitió el asentamiento en lugares que eran inhabitables en épocas de invierno. En Asia, el Homo ergaster evolucionaría hasta Homo erectus, pero en África continuaría Homo antecessor, del cual divergiría en la misma África hasta nuestra especie, y en Europa a los neandertales. Hoy en día está totalmente probada la presencia de genes de neandertal en el hombre europeo, que es en torno a un 2%. Por ejemplo, hay genes heredados de los neandertales asociados a adaptaciones a climas fríos, como la pigmentación de la piel y del cabello, o relacionados con el sistema inmunitario y la respuesta a enfermedades infecciosas. Entre ellos, algunos de estos genes están en el cromosoma 12, que afortunadamente nos están protegiendo del COVID. Pero otras están en el cromosoma 3, que aumenta el riesgo de sufrir incidencias respiratorias severas que agravan precisamente los síntomas del COVID. También hay un gen, el FACS2, que afecta al metabolismo de ácidos grasos, que afecta a ciertas afecciones metabólicas en poblaciones modernas. Y bueno, en la actualidad, nuestra especie puede estar influenciada por factores como la cultura, la tecnología, la medicina, y el impacto del entorno en la selección natural es mucho menor. Los seres humanos modernos hemos alcanzado un alto grado de conocimiento y control sobre nuestro entorno, lo que ha limitado mucho la presión evolutiva que de otra forma habría impulsado cambios en nuestra especie. Entonces no es probable que nos convirtamos en otra especie, a no ser que haya un aislamiento de unos pocos en un entorno completamente distinto al de la Tierra. En Marte, quizás.